La inflación en Estados Unidos y en Europa se frena un poco. El sector laboral en Estados Unidos se mantiene fuerte. El Dow Jones está próximo a salir de la zona de mercado bajista. En Europa, el DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia están imparables. Vamos a ver a continuación lo que sucedió en los mercados financieros durante la semana pasada y lo que nos espera para esta semana con el dato del índice de precios al productor de Estados Unidos, el cual nos podría confirmar si en realidad la inflación está bajando o no. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Aprovecho para invitarlos a que visiten nuestros canales de Active Trades Latam y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. La inflación en Estados Unidos y en Europa salió por debajo de lo esperado. Se esperaba que el índice de precios al consumidor de Alemania hubiese bajado un 0,2%, pero en realidad bajó un 0,5%, muy por debajo de lo que se esperaba. En España, el índice de precios al consumidor subió un 6,8% cuando se esperó un aumento del 7,4%, y eso es señal de que la inflación se está frenando un poco en la eurozona. En la eurozona, de hecho, el índice de precios al consumidor subió un 10% cuando se esperaba un aumento del 0,4%. Si lo comparamos con la lectura del mes pasado, que fue del 10,6%, podemos ver que la inflación está bajando en la eurozona en general. Sin embargo, en Italia y Francia, el índice de precios al consumidor salió un poco por encima de lo esperado. La economía estadounidense se mantiene fuerte y eso podría apoyar a la Reserva Federal para que continúe subiendo los tipos de interés. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos subió un 2,9% cuando se espera un aumento del 2,8%. Y durante el trimestre pasado la economía estadounidense se expandió un 2,6%. Por lo tanto, podemos ver que la economía en Estados Unidos se mantiene en expansión. El Personal Consumption Expenditures o el PCE, el cual es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, salió por debajo de lo esperado. Se esperaba una lectura del 0,3%, pero la lectura actual del PCE fue del 0,2%, mientras que durante el mes anterior la lectura fue del 0,5%, y aquí también podemos notar una reducción en la inflación en Estados Unidos. Eso, junto con los comentarios de Jerome Powell, fue lo que principalmente empujó a las acciones durante la semana pasada. Según Powell, presidente de la Reserva Federal, los tipos de interés podrían continuar subiendo, pero se espera que el próximo aumento de tipos de interés en Estados Unidos sea del 0,50% y no del 0,75% como lo ha venido haciendo la Fed en las últimas reuniones que ha tenido. De todos modos, los tipos de interés van a continuar subiendo, como dijo Jerome Powell, ya que la inflación en Estados Unidos se mantiene bastante alta en el 7,7%, cuando el objetivo de la Reserva Federal es en realidad del 2%. Según la Reserva Federal, todavía hay posibilidades de que la economía estadounidense aterrice controladamente. Pese a la inflación, el consumo se mantiene alto y eso podría evitar una recesión o por lo menos una recesión profunda para el próximo año. Adicionalmente, el sector laboral en Estados Unidos también se mantiene bastante fuerte y eso podría evitar una recesión profunda. En noviembre se crearon 263,000 nuevos empleos en Estados Unidos cuando se esperaba que se hubiesen creado 200,000 nuevos empleos. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7%, lo cual es bueno, y los salarios por hora subieron un 0,6% cuando se esperaba un aumento del 0,3%. A esto nos referimos cuando decimos que el mercado laboral estadounidense se mantiene apretado. El aumento de los salarios por hora nos señala que los empleadores están pagando más salarios para retener a los empleados actuales o para atraer nuevos empleados, ya que hace falta mano de obra. Y eso es lo que quiere decir que el mercado laboral se mantiene apretado, o sea, que hacen falta más trabajadores y por eso los salarios están subiendo. Al mismo tiempo, eso nos señala que la demanda en Estados Unidos se mantiene alta y es por eso que hay una escasez de trabajadores. Eso es lo que nos indica que el sector laboral se mantiene fuerte o apretado, pero eso también podría evitar que la economía estadounidense caiga en recesión o en una recesión profunda durante el próximo año.
Debido a que el mercado laboral se mantiene fuerte, eso apoyaría a la Reserva Federal para que continúe subiendo los tipos de interés, y es por eso que durante la sesión del viernes las acciones frenaron un poco su impulso alcista, pero la tendencia al alza todavía se mantiene, tanto en Estados Unidos como en Europa. Vamos a ver sobre el gráfico diario del Dow Jones cómo se ha comportado el índice últimamente. Vemos que confirmó lo que se conoce como un cruce dorado sobre el gráfico diario. Vemos que la media móvil exponencial de 55 días cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 días. El índice llegó hasta los 34.500 puntos y de llegar a romper por encima de ese nivel estaría saliendo de la zona de mercado bajista. O sea que ha subido un 20% desde este último mínimo que vemos aquí en los 28.591 puntos. Desde ahí el Dow Jones ha subido un 20% a los 34.500 puntos y de romper por encima de ese nivel, como dijimos, estaría saliendo del mercado bajista. Sin embargo, al mismo tiempo, esto lo deja sobreextendido al alza y propenso a una corrección a la baja, especialmente cuando se ha confirmado el cruce dorado. Aunque el cruce dorado tiene implicaciones alcistas para el instrumento a medio plazo, a corto plazo se podría dar un retroceso bajista, precisamente porque cuando se produce ese cruce de esas medias móviles, el índice ya venía subiendo desde mucho más atrás. En Europa dijimos que el DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia se encuentran imparables, y eso es debido a que durante la semana pasada completaron 9 semanas consecutivas al alza. Al mismo tiempo, sobre el gráfico semanal del DAX de Alemania, vemos que el índice llega al 61,8% de esta caída que tuvo desde inicios de año. O sea que durante toda esta caída, el índice ya ha recuperado más del 50%. También llegó a la zona de los 14.500 puntos, donde podría encontrar algo de resistencia, pero la resistencia más relevante para el DAX de Alemania se encuentra alrededor de los 15.000 puntos o en el 76,4% retroceso FIBO, alrededor de los 15.230 puntos. El CAC 40 de Francia vemos que llega hasta los 6.800 puntos y sobre el gráfico semanal vemos que también completó 9 semanas consecutivas al alza durante la semana pasada. Es posible que esa zona de los 6.800 puntos actúe como resistencia, así como lo hizo en el pasado, pero la tendencia alcista se mantiene, aunque está sobreextendido al alza, igual que el DAX. Por lo tanto, en esos dos índices se podría dar un retroceso bajista. Para el lunes de esta semana tenemos los PMIs de servicios de España, Italia, Francia, Alemania, la Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. También tenemos las ventas minoristas de la Eurozona y Reino Unido y el comunicado del Banco de la Reserva de Australia sobre política monetaria y tipos de interés. El martes tenemos las órdenes de fábrica de Alemania, la balanza comercial de Canadá, Estados Unidos y de China y el Producto Interior Bruto de Australia. El miércoles tenemos la producción industrial de Alemania, la balanza comercial de Francia, las ventas minoristas de Italia, el Producto Interior Bruto y la tasa de desempleo de la Eurozona. Para el miércoles también tenemos el comunicado del Banco de Canadá, los inventarios de crudo de Estados Unidos y el Producto Interior Bruto de Japón. El jueves tenemos el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Se espera que posiblemente el Banco Central Europeo también suba los tipos de interés en un 0,50% en su próxima reunión. También tenemos para el jueves las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos para comprobar si el sector laboral estadounidense se mantiene fuerte, y el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de China para medir la inflación en el gigante asiático. El viernes finalmente tenemos el índice de precios al productor de Estados Unidos, posiblemente el dato más importante de esta semana, también para confirmar si la inflación en Estados Unidos ha parado o no. Y para el viernes también tenemos el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Muchas gracias a todos por su atención y los invito una vez más a que visiten nuestros canales de Active Trades Latinoamérica y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.